hay una jugadora gigante que le dice a una de mis jugadoras que yo me voy. Se dio el caso este de Porcinas y me preguntan si estaría dispuesto. La respuesta era sí, pues lo llevo en 0, porque eran cifras. Y me soluciona la universidad de mi hija. ¿Qué dice mi gente? Gente, hoy día especial porque tenemos una entrevista top de un entrenador de la Queens League, muy conocido por todos, que lleva aquí desde el día 1, nuestro querido Sergio Ruz, alias el Rodilla, que luego le preguntaré de dónde viene eso, porque la verdad que no lo sé. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a preguntar cosas que realmente creo que son muy interesantes antes de ir al kit del asunto que todo el mundo busca, así que vamos poquito a poco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el verano? Bien, el verano trabajando como cada verano. ¿No has tenido vacaciones? No, ¿Nada? yo la saco, no, la saco en septiembre. De hecho, mi Hostia. equipo en Cortinas ha entrenado hasta hace 3 semanas. O sea, hace 3 semanas que están de vacaciones. Sí. Bueno, cuando fuimos a la velada, esta semana fue la que pararon. Vale. Ahora te entro en tema de porcinas porque no iba a ir ya al equipo, pero solo por curiosidad, ¿el equipo de porcinas que ha estado entrenando es el bloque completo anterior o el bloque nuevo o un mix? No, bloque anterior. O sea, soy muy continuista con los bloques. Si puedo mantener 12 de 12, mantendría 12 de 12. Priorizo mi trabajo antes que traer jugadoras nuevas y demás. Si las tengo que traer, pues se tienen que amoldar a según qué posiciones y demás, pero sí. Pero intento mantener las máximas posibles. A día de hoy aún no tengo del todo cerrado, pero sí te diría que a lo mejor el 85% o 90% de la plantilla es continuista. ¿Cómo conoces tú a los Buyer? O sea, ¿cómo os Bueno, conocéis? porque el año que yo me voy de Bar Mi Casa, ¿Sí? en una liga local viene el que entonces era coordinador de ellos. Hostia, Sergio, que me han dicho que no estás entrenando, tal. Sí, correcto. Oye, tío, que hemos cogido la liga, la Academia Red Blue, que era una academia que formó la Liga Nacional de Fútbol Sala, Vale. donde estaban a todas las escuelas de élite. Y el colegio de Javi Eric, en aquel entonces que era CCR, fue elegida para hacerlo. Y me ofrecieron llevar un equipo de base. Bueno, me dejaron, llévate un juvenil, llévate. Yo dije que no, quería niños pequeñitos, poca preocupación y poco más, nivel formativo. Y casualmente pues nos llega el equipo de Eric. De mini Buyer, Y vale. entonces ese año estuve entrenándolo y nada, muy bien, subimos de categoría, todo genial. Y entonces llega Y COVID y te contactan que necesitaban un claro, me entrenador. contactan, me voy allí, estoy 2 años allí con ellos. Bueno, estoy ese año, le acabo el año, me preguntan si es verdad que cuando empiezo a entrenar, pues bueno, te vuelven a llamar equipos y demás. Y una noche cenando, Javi me dice, hostia, tío, si vas a seguir entrenando, tío, si te quedas aquí a mí me haces un favor, porque así no te voy a buscar otro entrenador y tal. Y nada, ahí empezó la aventura. ¿Y cómo surge la oportunidad de entrar como entrenador de la Queens con ellos? O sea, ¿también es algo que surge natural Eh, o que yo buscan? he ligado con ellos y hablo 2 días mínimo por semana, bueno, tres, coincido 3 por semana, cada día, cada semana con ellos. Vale. Entonces, un día viene y me dicen, hostia, eso que no te lo vas a creer, pero van a hacer femenino. Hostia, no jodas, tú no llevas femenino, sí. ¿Tú cómo lo ves? Tal, no sé qué. ¿Y crees que esto puede ser interesante? Y dije, hostia, y casualmente había sido el 40 cumpleaños de Aneta. Habíamos Hostia. hecho un grupo para juntarnos los 40, todos los jugadores y entrenadores y demás que habíamos estado con ella allí. Y en ese grupo lo anuncio. Oye, chicas, se va a crear esto, me gustaría que os apuntaseis conmigo, tal. Voy a hacer un entreno en Castelldefels donde van a venir varias jugadoras a probar. Me encantaría que vinieseis, ¿no? Y entonces, bueno, pues vino Berta Velasco, vino Sandra Rubira, vino Rocío, vino Aneta, bueno, pues vinieron varias. Y a partir de ahí, pues decidí entrar con ellos ahí también. Y no sé si tiene que ver o no, pero el alias el rodilla te lo ponen los Buyer o de eso quién te lo No, pone. no, no, es una anécdota porque en un partido de fútbol sala y un día pues estaban un grupito de chavalillos ahí arriba y llamando a todos, ¿no? Tal, entrenador, entrenador, y tal. Y como no me giraba, cabeza rodilla. Y Hostia. claro, ya me giré, claro, claro, yo me empecé a reír, porque es verdad que yo me río de mí mismo, no me voy a reír de ti, que eres gilipollas, ¿sabes? Pues claro, yo me empecé a reír y nada, y cuando salimos, que estaban esperando para hacer una foto, fui a darle la mano y todo, le dije al chaval, oye, yo te la has currado.
Y nada, a partir de ese día, pues cabeza rodilla, Ya se te ha cuando quedado. no, pues mira, ya se ha quedado. Tú que has llevado tanto masculino femenino, ¿esa gestión la cambias o crees que no Sí, depende del sí, sí. sexo No, de no, hay que tipo? cambiarla. Mira, en femenino, primero tienes que convencerlas de lo que explicas Que te crean o te... que tienen que creer. Y no vale el por mis huevos. Es decir, yo creo que si a mí me viene una jugadora y me dice, Sergio, ¿esto por qué lo hago así? Si yo no le sé dar una explicación, si yo no me siento con ella y le doy una explicación y al final digo, por mis huevos, pierdo toda la credibilidad, Que la verdad. perdón, para yo entenderlo, en masculino eso sí que puede funcionar. Bueno, al final en masculino somos más orangutanes y al Vale, final el por mis huevos son estragables, la verdad. vale. Pero hay situaciones que a lo mejor estoy en un tiempo muerto y estoy explicando algo y ves las caras y dices, escúchame, que es así, punto, que cojas y saques el córner, ¿sabes? Y punto. Pero en el femenino, no, en el femenino la verdad que me gusta, bueno, para las que hayan estado en mi equipo te lo podrán decir, si hablas con Clara, que ha sido compañera tuya, te lo dirá. Siempre que hemos jugado partidos de pretemporada, fuerzo a que ocurran cosas muy malas para ellas. Yo no gano ningún partido de pretemporada, ni en el chicos ni en el chicas. Nunca. No gano ni uno. Algo que te arruine la vida y que te pase todo lo malo que te puede pasar. Y llega un momento que hacemos ese cambio de cosas para corregir esas cosas. Y ahí es donde tu chip empieza a cambiar y empieza a creer. A creer en lo que dice el entrenador. Correcto. Mira, yo te voy a poner el ejemplo. Hemos acabado el split imbatidas dentro de los de los 40 primeros minutos, ¿no? Nosotros, el único partido de pretemporada que jugamos contra Rayo, nos enchufó 4-0. En la primera parte perdíamos Hostia, 4-0. eso no me acordaba. Hicimos correcciones en la segunda parte y en la segunda parte no salían del área. O sea, intentaban salir del área y solo era, tenían que escupir. Y me acuerdo la cara de Clara Carmona cuando acaba el partido, que llegaba sonriendo al vestuario, habiendo perdido 4-0, ¿eh? Iba sonriendo. Y le digo, ¿te has dado cuenta? Y me dice, ¡guau, qué pasada! Los 20 minutos no han sido capaces de dar dos pases seguidos. Y le digo, ¿has visto cómo era una jaula si lo cambiábamos así? Y me decía, o sea, qué puta pasada. Es que no sacaban la bola. Y es verdad que no remontamos el partido porque el balón no quiso entrar. Pero Cambió. al final ves resultado a lo que se explica, ¿no? Y también el stage nos ayudó mucho. Es un stage donde 3 días, Sí, es verdad. donde das una explicación, lo explicas todo, es muy bonito explicarlo en una pizarra y en un vídeo, pero si no llegas y lo tocas, no empiezas a creer en ello. Sí. Y bajamos a un campo, empezamos a practicar y me acuerdo que estuve 7 minutos dándoles una explicación anárquica y sin balón, totalmente Hostia. cansina de estos entrenos que dices, hostia, a veces se cae al calvo de los cojones, tío, y empieza a soltar el balón. Y me acuerdo que cuando empieza el balón a rodar y empiezo a subir las líneas de presión y tal, hostia, la cara de Chavero y tal me decía, hostia, qué pasada, tío, no salen, no salen. Y las que están ahí son Luzardo y está Avis y está Job y está tal, y no son capaces de sacar el balón. Es su Claro, eso sistema también de te juego. motiva. Claro, y entonces es cuando Morote empieza a decir, hostia puta, coño, que esto sale, y Chavero, y todas las nuevas. Qué guay. ¿Y cuánto entrenabais? Hablando del stage, ¿cuántos entrenos hacíais en el stage? En el stage hicimos, pues, ¿Por 1, día? 2, 4, 5. 5 entrenos, Entre... gimnasio, sala de vídeo. O sea, en 3 días, 5 entrenos. Sí. Viernes noche entreno y borrachera. Eso lo Sábado por vi. la mañana, sábado por la mañana, primera hora, después de la borrachera, a las 3:30, a las 7:30 las despierto con una corneta A a las siete y correr. media de la mañana. Ah, hostia, A las lo vi, siete y en media verdad. a correr. Entreno a esa hora, desayuno, comida, gimnasio, entreno, cena, borrachera otra vez, entreno el domingo por la mañana otra vez, no tan pronto ya, y ducha y para casa. Pues antes de entrar en mercado, hablando un poco de la previa, claro, tú vienes de X-Buyer, que al final has vivido tanto en futsal como en Queens, y desde fuera chocó bastante el hecho de que
te pudieras ir de Queens, o sea, te fueras de Queens como entrenador, o sea, de Buller, pero siguieras en el futsal. ¿Afectó en alguna cosa, alguna decisión de un lado a otro, o son dos cosas completamente separadas? Bueno, yo creo que esto es una pregunta que le tienes que hacer más a Javi y a Eric, más que a mí, pero si me preguntas, A ti pues vale. personalmente. A mí personalmente sí, porque es cierto que hay un momento que, sobre todo cuando ocurre el mercado, que se da a entender como que yo los he desvalijado. No, no es así, porque si al final no me lo hubiera llevado yo, se lo hubieran llevado otras, al final te tienes que hacer a la idea de que se mueven las jugadoras. Sí que es cierto que jugadora 11 y 12, que en aquel entonces era, perdona, 11 y 13, que era Luzardo y Carrasco, las dos piden salir conmigo, porque también llegaron conmigo, y las dos pidieron venirse. Ahí ese es el punto de Inflexión. quizás que sea de fricción, ¿no? Porque al final yo pago la cláusula, Ana Hernández y Cobollo no me llegan mediante Buller, sino que se los compro a Barrio, porque Barrio son las que les llega mediante un intercambio. Y Fati y Shea vienen mediante un intercambio de porteras por porteras, que habíamos pactado y de hecho lo habíamos pactado con Javi. Y me pregunta si afectó en mi relación con Javi y con Eric. Bueno, digamos que no. Ahora actualmente no, cero patatero, nos llevamos súper bien, nos queremos muchísimo. Si no, no me quedaría. Obviamente sería su normal si me quedo ahí. Pero sí que hubo algún momento de fricción. O sea, Que para es mí, lógico también. O sea, a lo por las mejor dos ellos no lo partes. perciben, pero además coincide con que Javi y Eric dejan de jugar en fútbol sala, empiezan a no jugar, a no ir convocados. Me cargo a Javi, meto a un fichaje nuevo. Eh, Hostia, hay claro. hay algún punto de fricción ahí, todo hablable. Y que es lo más Así normal es. que pueda pasar. Correcto. Algo así. Y nada, y al fin el objetivo es ascender al de fútbol sala. Yo hasta el día que sube en la última jornada, de hecho ellos no sabían ni si yo seguía. Habían buscado entrenador y todo porque yo les dije que hasta que no acabara la liga no iba a hablar de eso. Y al final el que yo me vaya a Porcinas es una oportunidad que me sale, no solo para mí, sino sobre todo te voy a decir que es más para mi staff que para mí la oportunidad. Creo que era una oportunidad para ellos y no la podía dejar escapar. Me tocaba un cambio, necesitaba cambiar un poco, más de 3 años y en este caso ya llevamos 3 splits, más una Copa, más una Kingdom. Se me estaba haciendo un poco difícil de masticar, pero mira, luego llego aquí y me traigo más o menos el mismo bloque, ¿no? Que al final. Claro, pero eso es lo que yo te iba a preguntar ahora, porque, por ejemplo, tú te gusta mantener bloque. O sea, al final es lógico que te vayas a querer llevar a la máximo de jugadoras que tenías anteriormente, porque es lo que ya has trabajado y, como has dicho, te gusta Bueno, trabajar si te con fijas ellas. en los 3 primeros splits, la liga obligaba a cargarnos 2 y mantener, ¿no? Con 8, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí. Vale. Nosotros en aquel entonces éramos el único club que cuando hablábamos con las 10 jugadoras, las 10 nos pedían seguir. La única. Y tú decías, hostia, hasta las que no jugaban, tío. Y yo decía, coño, vaya marrón. Pues venga, y seguíamos con el bloque porque priorizábamos el trabajo realizado. También es verdad que este año, pues cuando yo decido salir de Buller y hay jugadoras pues con las que, hostia, a mí me marcaron. En mi salida me marcaron. Yo he tenido jugadoras llorando cuando les comunico que me voy de Buller, porque me acuerdo que en aquel entonces yo llego a un entreno, si no me equivoco, en el Cupra, y hay alguna jugadora de Gigantes, que te acuerdas que entrenábamos en media pista Sí. cada uno. Hay una jugadora de Gigantes que le dice a una de mis jugadoras que yo me voy. Y en aquel entonces no lo sabía nadie, solo lo sabía yo y mi staff. Aún no lo habías comunicado Y aún. claro, sí, lo sabía Javi Eric, obviamente Vale. Javi Eric se enteraba el mismo día. Pero mis jugadoras no, tío. Y yo no quería que lo supieran porque Javi y Eric me dijeron, hostia, Sergio, no sé si esto les puede influir, espérate. Pero el que se enteraran por otro lado creo que hubiera sido peor, ¿sabes? Y entonces me acuerdo que llego al entreno y lo comunico en el entreno y digo, oye, que me voy a ir, me ha salido una oferta, sé que hay alguna de vosotras que lo sabe, pero que me voy a Porcinas. Y hablando de eso, de porcinos, ¿tuviste alguna otra oportunidad, o sea, oferta como entrenador en Sí, la Queens? No sí, sí, te... sí. ¿Muchas? Sí, 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 de 4 más. A ver, no Hostia. lo voy a decir con No, respeto a no. ellos. Bueno, Pío, por ejemplo, 100%, esto se supo, a mí me llamó,
pero consideré que no era el momento en Sí, eso aquel lo momento. sabía. Yo me hubiera ido desde el día uno. Considero que era un club con la mejor comunidad que hay, o sea, me lo quería muchísimo y siempre todos los feedbacks eran muy positivos los que recibía de su afición. Y también tenía Corvo allí en aquel entonces. La presidenta es una tía que pelea mucho por el femenino. Y recibí la llamada de Samper y le dije, hostia, Samper, me hubieras llamado hace 2 semanas y antes de jugar la final te firmo el contrato. Pero acabo de jugar la final, he quedado campeón y ahora irme una semana después de quedar campeón, No. no lo veo lógico. Ni por mis jugadoras, ni por los presidentes, ni por nada. Espérate a que acabe el siguiente split y hablamos. En aquel entonces David fichaba por Aniquiladores ¿Sí? y David me pregunta si me quiero ir con él, pero solo faltaba 2 semanas para empezar el split y consideré que era una falta de respeto Sí. irme en aquel momento, porque es verdad que la oferta era muy buena, pero preferí esperar, dije que no podía hacerle eso a Buller de irme 2 semanas antes de empezar la temporada. Y 2, 3 semanas después, pues bueno, se dio el caso este de Porcinas, no habían empezado pues con muy buen pie, la verdad, y me preguntan si estaría dispuesto, la respuesta era sí, nos sentamos a hablar y bueno, el acuerdo llegó en 0, porque eran cifras y me soluciona la universidad de mi hija. Que es lógico. Al final yo creo que cualquier persona Yo digo, piensa un poco si en yo el digo que futuro. no, si yo digo que no, estoy escupiendo en el plato de mi hija y considero que no de esto. Y tampoco permitiría que ni Javi ni Eric, que los considero familia o amigos, pagasen esa cantidad o me pagasen un solo duro estando entrenándolos yo a ellos. Primero, porque cuando viene a comer alguien a mi casa, no les dejo pagar en mi casa, yo soy cocinero y lo que sé hacer es cocinar. Y si tú vienes a mi casa como amigo mío, no te voy a cobrar porque considero que estoy haciendo lo que sé hacer. Yo, Tampoco quería que Javi me intentara igualar la oferta. Preferí decirle, Javi, lo he aceptado y punto. Considero que un amigo no me puede pagar eso.